Bien, el tema que hoy vemos está en la página 96 y se llama ¿Cuáles son las tres grandes voces en el mundo? En pláticas anteriores hemos visto la importancia de la voz de Dios, pero toda persona profética, todo cristiano interesado en oír la voz de Dios, debe conocer que hay tres grandes voces que van a irrumpir en su ser. Y debe aprender a discernir. Discernir es poder separar, poder entender para tomar una decisión. Eso es discernir. Y son las tres voces las que están aquí en la diapositiva. Uno, la voz de nuestro espíritu. Todo ser humano es un espíritu, no es que tenga un espíritu, sino es un espíritu, es un alma y es un cuerpo. Como dice la carta a los tesalonicenses, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida del Señor, ¿verdad? Ahora bien, entonces, la voz del Espíritu. El Espíritu nos habla, vamos a ver más adelante, a través de la conciencia. El espíritu humano, con E minúscula es el espíritu humano, en las escrituras la E mayúscula es el Espíritu Santo. Entonces ya vimos, amados, la voz de nuestro espíritu. Dos, segunda voz que irrumpe en el alma de todo ser humano es la voz de Satanás, la voz del diablo. El diablo, uno de sus nombres revelados en la Biblia es el tentador. Y él tentó a nuestro amado Señor Jesucristo y tenta al género humano, a todo el ser humano. Entonces, la voz del diablo también se deja escuchar ante todo ser humano. Y tres, la voz del Señor, la voz de Yahweh, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo. Es la voz que pretendemos oír y que tengamos comunión con Él. Entonces son las tres grandes voces en el mundo. Repito, uno, la voz de nuestro espíritu, dos, la voz del diablo, tres, la voz de Dios. En sus tareas les agradezco que envíen una disertación sobre este importante principio, porque si usted es gente profética, debe aprender a discernir estas tres grandes voces en su entorno y en su ser. Vamos a analizar una por una con la ayuda del Señor. ¿Cuáles son las tres grandes voces en el mundo? Es la pregunta. La voz de nuestro espíritu. Esta voz en la Biblia se denomina como la conciencia. El espíritu humano, algunos estudiosos, teólogos, y entresacamos de las escrituras, el espíritu humano también tiene tres partes, y esto es con objeto de estudiar mejor el espíritu. El espíritu humano tiene, una de ellas es la conciencia. La conciencia. Pablo habla en Hechos 24:16, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La voz de nuestro espíritu se denomina como la conciencia. El libro de Proverbios 20:27 nos dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Fíjate, tú tienes una conciencia y es parte de nuestro espíritu. La conciencia está adentro de nuestro ser como parte de nuestro espíritu y nos enseña a todo ser humano, sin faltar un solo ser humano, a discernir entre el bien y el mal. Pablo decía, por eso procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante el hombre. Hay en la Biblia un tema de hombres y mujeres que tienen la conciencia cauterizada. Esto quiere decir que ya no oyen su fuero interno, ya se determinaron hacia un camino. Entonces, vean ustedes la voz de la conciencia.
La siguiente voz de las voces en el mundo es la voz del diablo. La voz del diablo ahí en Mateo 4:3 está el tentador, dice acercándose el tentador. Por eso les digo, acérquense a las clases o charlas que tenemos los viernes a las 8 en Facebook. Ahí vemos estos temas. El tentador es uno de los nombres del enemigo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando dice y le dijo, quiere decir que el diablo habla, el diablo tiene una voz. Así como Dios habla a su pueblo, ¿no? También el enemigo habla y trata de imitar la voz de Dios con el propósito de engañarnos. Cuidado, esto es muy importante. ¿Han oído a los ventrílocos cómo imitan? Algunos artistas imitan a otros artistas. Pues el diablo es un imitador. Recuerden que él se disfraza como ángel de luz. Entonces, en lo personal, en estos 34 años de ministerio pastoral, caminando, he visto a muchas personas como los endemoniados, personas mal de la cabeza, locos, lunáticos, esquizofrénicos, que oyen voces en su cabeza. Oyen voces en su cabeza y esas voces les enseñan, los instruyen, los inducen a pecar contra Dios o contra su prójimo. En la cárcel, un hombre una ocasión me dijo, cuando predicábamos llevando el evangelio a la cárcel, le pregunté, oye, ¿y por qué estás aquí? Pues por homicidio. ¿Y por qué lo hiciste? Entonces él me decía que tenía una voz que le decía día y noche, mátala, 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 y cometió un asesinato. ¿De dónde venía esa voz? Del diablo. El diablo es homicida desde el principio. Entonces, cuidado, porque puede haber también creyentes engañados por el enemigo porque nunca han aprendido a discernir las tres diferentes voces. Por eso les digo que es muy importante, si eres gente profética, aprender a discernir estas tres voces. ¿Bien? Bien. ¿Cuáles son las tres grandes voces en el mundo? Pues la voz de Dios, la voz del Señor. Ya vimos que el Señor no es un Dios mudo. Él hizo el habla, hizo todos los idiomas del orbe, todos los idiomas del mundo, pues. Él los generó. ¿Dónde generó los idiomas? En la Torre de Babel. Y Él ha hecho la voz y entiende todas las voces. El Señor nos puede hablar de diferentes maneras. Vamos a ver más adelante el tema de 11 o 12 diferentes maneras en cómo le habla a sus siervos los profetas con un fundamento bíblico. La mayoría de las veces cuando el Espíritu Santo nos habla directamente. ¿A dónde va a hablar el Espíritu Santo? Ya vimos la diferencia en clases pasadas a través de un comentario que hice entre la voz audible y la voz al Espíritu. ¿Qué es la forma en cómo Dios habla? Es al Espíritu, generalmente. Porque Él es Espíritu. Ahí en Mateo 4 el Señor le revela a la samaritana una revelación extraordinaria y le dice que Dios es Espíritu. Y si el hombre tiene el espíritu humano, que es lámpara de Dios, ya vimos en Proverbios, pues el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, va a usar el conducto del espíritu humano para hablarle al espíritu humano, al hombre. ¿Está bien? Esto es un principio profético importante. Lo vemos en Hechos 13:2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a los que los he llamado. En el libro de Hechos aparecen hombres comunes y del vulgo como usted y como yo, que son los apóstoles, que oyeron la voz de Cristo. Y después de la ascensión del Señor, dice que estos ministraban al Señor, como lo estábamos haciendo ahora. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Vean la familiaridad. Quiero que noten eso, por favor, amados del Señor. La familiaridad, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, habló. ¿Qué dijo? Apártenme a Bernabé y a Saulo. En Hechos 15:28 dice, vean otra vez esa familiaridad con el Espíritu Santo que tenían los apóstoles. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Vean ustedes, ¿no? Esa frase. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido esto, ¿no? Entonces, hay que hacer notar que por no escuchar la voz del Espíritu Santo, hay mucha gente enseñando tonterías, herejías, y mucha gente creyendo también tonterías. Concluyendo, amados, pienso que la voz profética debe ser clara, diáfana. Pablo habla de una parábola en este sentido en la carta a los Corintios 14, donde habla de, después de hablar de los dones en la carta a los Corintios 12, luego habla del amor en Corintios 13, y luego habla de los dones, entre ellos el hablar en lenguas, la interpretación, y usa una parábola sobre la claridad. Dice, si el sonido del shofar fuera incierto, ¿cómo se prepararán para la batalla? Más adelante tendremos algunas clases donde pediré la asistencia de algunos hermanos, hermanas que tocan el shofar. ¿Cuáles son los toques en el shofar, que es la trompeta bíblica, la trompeta de Dios? Hay toques especiales definidos. Hay un toque para mover el campamento, hay un toque para llamar a la conciencia, hay un toque para la guerra. Entonces, Pablo usa esta parábola. El shofar no se toca así como así, tiene una toque. Si usted va y ve en la milicia, ya no el shofar, sino la trompeta, hay toques. Dice, ¿cómo se prepararán para la batalla? Ahora, todas las trompetas de Dios es una forma, la trompeta, los profetas, la gente profética que tiene el ministerio de profetas, el Señor los equipara como trompetas. Es importante que estemos hablando la misma voz si oímos al Espíritu. Un profeta que esté en Malasia va a oír la voz de Dios. Uno que esté en Chile, en la Argentina, alguno que esté en Tailandia, o en algún país de África, va a oír la voz de Dios, y vamos a tener aquí en México, en América, en Europa, un mismo sentir. Un Señor, una fe, un bautismo, y la gente profética escucha la voz de Dios, y Dios tiene una alianza. Espero que hasta allí vayamos bien. ¿Cómo podemos discernir estas voces? Aquí entra la gran pregunta. ¿Cómo podemos discernir estas voces? Bueno, aquí en las fotografías tenemos a dos personas proféticas. Está mi mentor, el profeta Yuhani Sarikumpu, y un servidor. Estamos ahí
pues platicando, charlando y bueno, cómo discernir estas voces. En la otra estamos ahí tomando una foto, está una mano alzada, pero si ustedes notan es un congreso donde está Morris Cerulo, que ya partió con el Señor, y está entregando el manto apostólico y profético a muchas personas que estuvimos allí en un congreso de 4,000 pastores, algo así, que fue en el Pacífico, en la ciudad de Acapulco. Bueno, quizá menos pastores y más creyentes. Pero el tema es este: ¿cómo podemos discernir estas voces? Hoy muchas personas vienen y me han dicho, pastor, ¿cómo puedo saber cuando es la voz de Satanás, el diablo, o la voz de Dios, o la voz de mi espíritu? ¿Cómo puedo saber? Dígame, ¿verdad? Bueno, yo les diría que esto usualmente sucede cuando las personas no están familiarizadas con la voz de Dios. Por eso mi ruego ha sido desde el principio y en todas las clases, amados del Señor, y se los reitero porque les amo y creo que el Señor les ama y les habla por mi conducto. Mi ruego ha sido que tengan una vida devocional, que todos los días tengas una cita con Dios específica, en un lugar, en un horario específico, que leas las escrituras, las degustes, las escudriñes y que ores. Y si tú buscares al Señor, el Señor te va a hablar sobre tu vida, tu familia, sobre las necesidades que tengas. Entonces, es importante, si eres gente profética, llevar una vida devocional. Y si no, pues síguele jugando al profeta, al cristiano medias tintas, y de eso yo ya cumplí con exhortarte, con todo amor. Cuando uno se empieza a familiarizar con la voz de Dios es por la comunión que tiene el Señor con nosotros. Déjenme platicarles una experiencia personal que tuve hace varios años. Una vez estuve en ayuno y andaba caminando por las calles de Puebla y escuché claramente mi nombre, que me decía, Javier, Javier. Y yo volteé, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién es? Pensé que alguien me había visto, pero era clara la voz. Volteé a ver, no había nadie, no había alguien. Bueno, había gente, pero seguía su camino. Dije, pues qué raro. Y vuelvo a seguir caminando y vuelvo a oír otra vez, Javier. Y entonces ahí sí, amados del Señor, afiné mi oído. Dije, ay Señor, ¿eres tú? Estaba yo en un ayuno. Y afinando empecé a oír esa voz. Venía de todas partes. Venía de adentro, venía de afuera, me llamaba por mi nombre. Es las pocas veces que he podido oír la voz audible del Eterno. Unas 4 o 5, cuando mucho, he oído la voz audible. 3 o 4. Pero una cosa es la voz audible y otra cosa es la voz que habla al interior. Estoy convencido, amados, que una persona que sirva a Dios, que ha determinado servir a Dios, también va a saber distinguir la voz del diablo, la voz del enemigo. Yo la he oído también. La voz del diablo es una voz chocante, choca
choca con el espíritu, ¿no? Es seca, fría, metálica, es una forma de tratar de describir esa voz, causa desagrado. También a veces en oración oímos cómo los demonios lanzan gritos, los demonios lanzan chillidos, voces, alaridos, dicen groserías contra Dios, obviamente, esos demonios. El Señor los reprenda en el nombre de Jesucristo Salvador. Pero tienen una voz, ¿no? Bien, creo que hasta ahí vamos a dar una pausa.